En este vídeo calcularemos la integral a lo largo de la curva gamma de la función menos 2z más 1 partido z cuadrado por z cuadrado más 4, donde la curva gamma está definida en 0 en 2pi en c tal que gamma de t es igual a e elevado i t. Llamamos a la función que integramos f, o sea, esto sería f de z, y entonces analizamos nuestra curva. Observa que no suma nada a e elevado a it, y tenemos elevado a it, por lo tanto tenemos una circunferencia de centro 0, 0, o sea, 0 en c, y radio, lo que multiplica a e elevado a it, pues es 1. Entonces, esta sería nuestra curva. Radio 1, centro el 0, 0, y observa que empezamos a recorrerla en 0, gamma de 0 es elevado a 0, que es 1, o sea que empezamos a recorrerla desde aquí, este es el punto inicial, y entonces vamos recorriéndola así, hasta llegar a t igual a 2pi, que llegamos de nuevo al 1. Entonces, claramente tenemos una curva que es de clase C1, observa que ahí no hay ningún pico, y además es una curva de Jordan. Esto es, que es una curva cerrada, y esto es así porque empiezas del 1 y acabas en el 1 y sin autointersecciones. Entre medio no pasamos dos veces por un mismo punto. Además la recorremos, como hemos visto, en sentido contrario a las agujas del reloj, y por lo tanto está orientada positivamente. Esto hay que mirarlo con mucho detalle, sobre todo en variable compleja, porque ya sabes que el hecho que se satisfagan unas u otras hipótesis te lleva a utilizar una fórmula o un procedimiento u otro para el cálculo de integrales. Entonces esto es fundamental. Entonces nosotros analizamos nuestra función en la clausura del interior de esta curva, que sería la circunferencia junto con su interior. Entonces estudiamos las singularidades de nuestra función y observa que nuestra función f de z igual a menos 2z más 1 partido z cuadrado por z cuadrado más 4 tiene por singularidades aquellos valores que anulan al denominador, que sería, por una parte, z igual a 0, porque igualaríamos a 0 z cuadrado por z cuadrado más 4, entonces z cuadrado igual a 0, y por otra parte z cuadrado más 4 igual a 0, que esto te quedaría z cuadrado igual a menos 4, z más menos raíz cuadrada de menos 4, que sería más menos 2 por i. Entonces tendremos esta de aquí y esta de aquí. Y entonces analizamos cuáles de estas singularidades pertenecen a la clausura del interior de nuestra curva. Y observa que la única que pertenece es esta, porque 2i estaría aquí arriba, 2i es 0 más 2i, hacemos corresponder el punto 0, 2, y menos 2i estaría aquí abajo. Estaríamos corresponder el punto 0 menos 2. Por lo tanto, tenemos que nuestra función f de z es derivable en toda la clausura del interior de gamma, excepto en un número finito de valores, en 0. Porque el 2i y el menos 2i están fuera de la clausura del interior. Y entonces, esos no nos preocupan. Entonces, aplicando el teorema de los residuos, se satisfacen todas las hipótesis,
ya sabemos que esto es f de z, pues aplicando el teorema de los residuos tendríamos que esto sería 2 por pi por i por ahora el residuo. Solo tenemos una singularidad, un punto donde no es derivable en la clausura del interior de la curva de f en 0. Si nuestra curva contuviera también al 2i y el menos 2i, aquí también tendremos que sumar los residuos tanto en 2i como en menos 2i, pero en este caso no. Y entonces tendremos que calcular el residuo de f en 0. Entonces voy a borrarlo de abajo y calculamos ahí el residuo. Observa que en z igual a 0 no anula el numerador, y aparece en el denominador con exponente 2. Y por lo tanto, z igual a 0, eso es importante que no anulen el numerador, porque en ese caso pues tendremos que simplificar para calcular lo que sería el orden de dicho polo. En este, como no anula el numerador, tendremos que es un polo de orden 2. Y entonces, para calcular el residuo, pues este sería 1 partido polo de orden 2, k igual a 2, k menos 1, o sea, 2 menos 1 factorial. Y ahora esto multiplicado por el límite cuando z tiende al valor donde estamos calculando el residuo, de la derivada k menos 1, en este caso derivada 2 menos 1, o sea, primera derivada respecto de z, polo de orden 2, entonces z cuadrado por f de z. ¿Vale? Ya sabes que el residuo coincide con el coeficiente de 1 partido por z de desarrollo en serie de logán de nuestra función centrada en el punto donde estamos calculando el residuo, que es 0. Entonces esto te quedaría 1 partido 2 menos 1 factorial, 2 menos 1 es 1, 1 factorial es 1, esto te queda 1, y ahora el límite cuando z tiende a 0 de la derivada primera de z cuadrado por f de z. Z más 1, z cuadrado por z cuadrado más 4. Entonces, aquí cerramos. Este z cuadrado con este z cuadrado se iría. Nos quedaría, pues eso, el límite de esa derivada. Límite cuando z tiende a 0 de la derivada respecto de z de menos 2z más 1 partido de z cuadrado más 4. Entonces tenemos que calcular esa derivada. Y esta derivada, hacemos aquí arriba, sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado, que sería menos 2 por z cuadrado más 4, que es menos 2z cuadrado menos 8, y ahora este 2z, propiedad distributiva, por menos 2z menos 4z cuadrado, que con el menos de delante es más. Esto, si quieres, tú lo haces poco a poco. Y ahora 2z por 1, que es 2z con el menos de delante menos 2z. Tú hazlo poco a poco, ¿eh? Y esto te quedaría, pues ya lo tenemos ahí. Z cuadrado más 4 al cuadrado abajo, y arriba menos 2z al cuadrado más 4z cuadrado, que es 2z cuadrado menos 2z menos 8. Eso te quedaría. Y entonces, aquí abajo tendríamos el límite cuando z tiende a 0 de 2z al cuadrado menos 2z menos 8 partido de z cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, por continuidad, el límite de una función racional es sustituir. Te queda 2 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 8 arriba, y abajo 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16.
Menos 8 partido 16 menos un medio. Por lo tanto, esto te quedaría igual a... Sustituimos, vamos a borrar la derivada, si quieres repasarla pulsa pausa. Ya tenemos el resultado de la integral prácticamente. Vamos a borrar eso de ahí también y lo ponemos abajo. Pues esto sería igual a 2pi i por menos un medio. 2 y 2 se va y nos quedaría menos pi por i. Y este sería entonces el resultado de la integral planteada.